Seguimos en Entre Líneas y decíamos que íbamos a hablar del tema transporte. Así es. Tema muy importante que ha motivado, como lo decíamos al principio, por un lado, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, con esta medida de fuerza que finalmente después se desactivó. Aquí en el interior Córdoba están reclamando las empresas desde la FETAP 2.340 millones de pesos en subsidios de febrero y de marzo. Bueno, estamos aquí con Marco Farina, secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación. Marco, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo está el panorama, Marco? Por un lado, se desactivó la medida de fuerza en Buenos Aires, pero queda latente el conflicto, y por otro lado, otras jurisdicciones como Córdoba reclamando, ¿no?, por los subsidios. Sí, la verdad que, bueno, hay que dividirlo en dos. Lo que es el sistema del AMBA, el sistema de transporte del AMBA, funcionan líneas de jurisdicción nacional, líneas de jurisdicción provincial y líneas de jurisdicción municipal. La verdad que el gobierno nacional tenía un atraso, que en el transcurso de estos días lo vamos a estar solucionando, pagándolo. El sistema de transporte del AMBA es totalmente distinto a lo que es en el interior del país. La potestad del transporte en el AMBA es del gobierno nacional. El gobierno nacional liquida los subsidios del transporte, se los liquida a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quien paga es la provincia de Buenos Aires sobre las líneas provinciales y o municipales. La ciudad autónoma se hace cargo de las líneas que le corresponden a la ciudad autónoma y Nación paga sobre lo que son las líneas nacionales. En el interior el sistema de transporte es distinto. Cuando los gobernadores firmaron el pacto fiscal en el 2018, todo lo que fue el sistema de transporte del interior pasó a las provincias y las competencias son provinciales. Si bien el año pasado se votó en el Congreso de la Nación un presupuesto para lo que es no subsidio del transporte del interior, sino es un fondo compensador, es un fondo para ayudar a las provincias, porque la verdad que el sistema de transporte es provincial. Deberían hacerse cargo del por completo 100% del sistema del transporte. Exacto. Según lo firmado. Según lo firmado en el año 2018 del pacto fiscal, pero después es muy fácil darse vuelta y pedir recursos al gobierno nacional. La verdad que el transporte es provincial y o municipal. Nosotros no participamos de las licitaciones, de las empresas que forman parte del sistema de transporte en las provincias. Hay provincias que el transporte es netamente provincial, y hay, como San Juan, por ejemplo. Hay provincias como la de Córdoba que el transporte tienen líneas provinciales, pero a la vez los municipios tienen su propio sistema de transporte. La verdad que el atraso se debe a que nosotros firmamos, cada vez que tenemos presupuesto, firmamos un convenio con la provincia, en el cual este año se cambiaron las reglas de juego. ¿En qué sentido? El gobierno nacional tiene para aportar a lo que es el sistema de transporte del interior en todo el país 85.000 millones de pesos. para todo el año. Para todo el año. Eso fue lo que se votó en el Congreso de la Nación con la ley de presupuesto el año pasado, votado por todos los diputados y senadores nacionales. También hay que decirlo que nosotros distribuimos ese fondo en base a lo que es parque automotor, digamos cantidad de colectivos, para hacerlo bien, llamémosles bien federal, parque automotor y lo que son los 931, que son los agentes computables de la AFIP, el formulario de AFIP, que son empleados de las empresas. Pero a la vez, nosotros estuvimos firmando el convenio con las provincias los primeros días de marzo de este año. Es un convenio por 4 meses en el cual se paga enero, febrero, marzo y abril. Implementamos 3 cosas nuevas en el nuevo convenio que eso también dilataron los plazos. Primero, cumplir con la ley de presupuesto, que la ley de presupuesto nos establecía que todo el mundo tiene que tener SUBE. Aquel que no tenga SUBE va a dejar de percibir lo que es este beneficio del gobierno nacional. Falta mucho de eso. En segundo lugar, exacto, en segundo lugar, hemos solicitado a las provincias que antes no se hacía. Nosotros tenemos una auditoría de la SIGEN hoy en el Ministerio de Transporte, en el cual nos exige SIGEN que acreditemos cuál es el aporte que hacen las provincias al sistema de transporte urbano y suburbano de pasajeros. Hasta el año pasado nosotros nunca le solicitábamos a las provincias que nos digan cuánto aportan ellos.
Y este nuevo convenio, más allá de la SUBE, exigen 2 requisitos más. Primero, que las provincias aporten como mínimo el 100% de lo que aporta el gobierno nacional. Lo mismo tiene que aportar. Exactamente, como mínimo. Y la tercera es que nos acrediten los aportes, ¿sí? Que nos rindan cuenta de los aportes. Porque es una exigencia hoy de la SIGEN en el sentido que dicen, che, ustedes están aportando, los gobiernos provinciales firman convenio con las provincias y no sabemos cuánto aportan las provincias a su sistema de transporte. La verdad que eso dilató el convenio, recién se firmó fines de febrero, los primeros días de marzo. Obviamente las provincias tuvieron muchos inconvenientes en las rendiciones, porque ahora no solamente tienen que rendir el dinero que les aporta el gobierno nacional, sino tienen que rendir el dinero que aportan ellos. Eso llevó que nosotros los primeros días de marzo pagamos enero, hubo provincias que rindieron y rindieron bien, que ya cobraron febrero, por ejemplo, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, Salta, provincias que rindieron y ya cobraron la cuota de febrero. No el caso de Córdoba, que está demorada. Córdoba rindió fuera de ese plazo en el cual ya habían rendido estas empresas. Se demoró la rendición, tuvo algunas observaciones en la rendición en cuanto a acreditar lo que aportaban. Ya lo cumplimentó, ya lo subsanó y yo en el transcurso, creo que de mañana o lunes o martes, estarían cobrando febrero. Cobran febrero y automáticamente rinden y automáticamente el gobierno nacional les paga marzo. Con un aditamento más. La forma de distribución que hicimos por enero y febrero era igual a como se distribuyó el año pasado. Parque automotor y 931. Ahora agregamos kilómetros. Digamos, el paquete se va a distribuir el 50% en lo que es parque automotor y personal, digamos 931, y el otro 50% por kilómetros recorridos de los colectivos. ¿Sí? Nosotros tenemos pruebas testigos, tanto del sistema SUBE, a donde tenemos provincias que existe y funciona el sistema SUBE muy bien, y en las provincias donde no tenemos SUBE será a través de declaraciones juradas presentadas por los municipios y las provincias. Pero vamos en ese sentido. Tenemos que hacer un transporte más eficiente y lo que aporta el gobierno nacional teniendo en cuenta el parque automotor, 931 y la cantidad de kilómetros recorridos. Los kilómetros hoy son una incógnita. Así es, nosotros tenemos desconocimiento. No quiere decir que las provincias lo tengan, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistirte lo mismo. Acordate que el sistema de transporte es provincial. Nosotros no tenemos ningún dato de la provincia. Recién ahora estamos recabando los datos de qué aporta el gobierno provincial a las líneas urbanas y suburbanas del sistema de transporte. Marcos, una vez que cobren febrero y marzo, ¿esto ya normalizaría el envío de los fondos, digamos, el periodo, o todo dependerá de cómo se vayan cumpliendo las rendiciones? Siempre depende de la rendición. Nosotros no pagamos si no está aprobada la rendición. No podemos. Si esta resolución, que es por 4 cuotas, por enero, febrero, marzo y abril, si no rinden el mes anterior, yo no le puedo pagar el mes siguiente. Entonces, lamentablemente a veces dicen, sí, el gobierno nacional no paga, y a veces no pagamos porque tenemos provincias, por ejemplo, Marcos, que todavía no le hemos pagado diciembre del año pasado por una cuestión de rendiciones. Tenemos provincias que dijeron, che, no nos interesan el fondo compensador del gobierno nacional, nosotros no queremos poner plata en el sistema de transporte, que sea a cargo del municipio. Y tenemos convenios firmados directamente con municipios porque la provincia no quiere aportar al fondo. Y hoy el grave inconveniente que tienen muchas provincias es cómo acreditan que están aportando los mismos fondos que aporta el gobierno nacional. ¿Por qué este inconveniente? Porque aportaban mucho menos. Y hoy tienen un problema. Hoy tienen un problema. Entonces, nosotros estamos analizando la posibilidad, bueno, vos no podés poner lo que yo pongo lo que vos estás poniendo. Entonces se cae el aporte. Me explico lo que digo. Porque la resolución... A ver, el convenio lo firmaron todos los gobernadores. No hubo ningún gobernador que no firmó, salvo uno solo, que les repito que no quiere el fondo compensador. Y es un convenio que es muy claro, que te establece SUBE, adhesión a SUBE todo el mundo, te establece que rindan lo que aportan las provincias en lo que es el sistema urbano y suburbano, y a la vez
te establece cómo va a ser la distribución y la forma, ¿no? Esos 80 y pico mil millones de pesos que está previsto en el presupuesto para este año, ¿va a haber que actualizarlo en algún momento? ¿Se van a agotar antes de tiempo con este ritmo inflacionario? ¿Cómo van a manejar eso? No depende de nosotros, es una ley nacional, es la ley de presupuesto, y los diputados y senadores nacionales tendrán que hacer el planteo correspondiente en las respectivas cámaras. Para nosotros repartimos lo que tenemos. Y hoy lo que tenemos aprobado por ley de presupuesto son 85 mil millones de pesos. Si nos dicen va a haber una ampliación presupuestaria de un 30, un 40, un 50%, bienvenido sea. Lo distribuiremos, como pasó el año pasado. El año pasado hubo un refuerzo presupuestario allá por octubre, noviembre. Octubre, sí. Marcos, estás en un área sensible, ¿no? El Ministerio de Transporte casi siempre cuando toma estado público es por algún conflicto, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación general del gobierno, ¿no? Lo relatábamos al principio, con todo este clima tan enrarecido, con la situación económica deteriorándose, en medio de un periodo electoral que, bueno, ha empezado en algunas provincias, Córdoba tiene el 25 de junio. ¿Cómo estás viendo ese panorama? La verdad que muy difícil. Veo la situación política en la Argentina está complicada, no solamente por el oficialismo, sino por la oposición. Creo que las internas de las internas no le sirve a nadie y menos al pueblo. Hay que escuchar más a la gente. La verdad que la situación económica es complicada. Nosotros ahora estamos empezando a rediscutir paritarias. Tenemos que abrir paritarias de la UTA porque nos está pidiendo reabrirlas, porque nosotros habíamos arreglado una muy buena paritaria para el gobierno. Recuerden que el 86% del costo del boleto lo paga el Estado Nacional, o provincial o municipal. Y la paritaria muchas veces el Estado se tiene que sentar a negociar tanto con la patronal como con los gremios, porque en definitiva el Estado prácticamente le apaga el sueldo. Nosotros habíamos arreglado una paritaria por enero y febrero del 10%, marzo-abril el 10% y mayo-junio el 7%. Acumulativo iba a un 30% el primer semestre. Obviamente la UTA ha perdido, en enero perdió 1 punto, en febrero perdió 1.6 y en marzo perdió 2.7. Obviamente está planteando reapertura de paritarias. Lo importante también que hicimos nosotros en este último tiempo, nosotros atamos la tarifa del AMBA, porque el grave cuestionamiento que hay a veces, el valor de la tarifa en el AMBA, en el interior y todo lo demás. Nosotros, si bien veníamos con una tarifa muy baja en el AMBA, nosotros en agosto del año pasado aumentamos un 40% la tarifa, en enero de este año aumentamos un 40% la tarifa y a partir de enero lo atamos al índice de inflación. Entonces, tuvimos en marzo, cuando se conoció el índice de enero, aumentamos un 6%, en abril, cuando se conoció el índice de febrero, aumentamos un 6,6% y ahora en mayo se va a aumentar un 7,7%. Obviamente ha hecho que una tarifa que antes valía 18 pesos, hoy en el promedio de los 5 tramos que tiene el sistema de transporte del AMBA, está alrededor de entre 50 y 60 pesos. Se ha equiparado mucho a lo que es en el interior. San Juan tiene una tarifa de 60 pesos, ¿sí? Pero bueno, la verdad que son paliativos en la situación económica en la que estamos, ¿no? Y en la provincia de Córdoba, ¿cómo ves la política? Hoy acaba de presentarse prácticamente la fórmula del Frente de Todos, ¿no? Con Federico Alessandri a la cabeza. La verdad que me parece que es un escenario difícil para todos, para el oficialismo y para la oposición. Nos demostró Neuquén este fin de semana, nos están demostrando las distintas elecciones que hay en las localidades. La gente, hoy me parece que no es tan fácil como antes, que se decía gana fulano o mengano. Hoy me parece que la gente está muy enojada con la dirigencia política, con los funcionarios, pero no solamente del oficialismo, con todos. La verdad que se está viviendo una situación muy difícil en el país, en lo económico principalmente, y la gente, para mí va a haber muchas sorpresas este año, políticamente. Electoralmente. Electoralmente, no solamente en Córdoba, sino en toda la Argentina.
Sí, bueno, lo que decías, el tema de tanto oficialismo como oposición, cómo se están dando señales que profundizan ese sentimiento, ¿no? Porque tiene problemas evidentes el oficialismo, pero la oposición, Juntos por el Cambio, tampoco le va muy detrás, ¿no? En cuanto a las señales confusas que está dando. Lo que pasa es que le vendemos permanentemente a la sociedad de internas de internas. Entonces la gente se cansó de las internas. Claro, porque además no se solucionan los problemas. La gente necesita que se les solucionen los problemas, que les pase el asfalto, cloaca, que tengan un buen servicio de transporte. La gente no le interesa más, no ve los programas, no ve más a los dirigentes políticos, a los funcionarios. La gente está cansada, con toda la razón, con toda la razón. Por eso creo que va a haber grandes sorpresas. Tenemos a un Milei que a nivel país está midiendo 20 puntos, sin estructura, sin partido político. También creo que estamos en una etapa muy difícil y una gran decadencia de los partidos políticos tradicionales e históricos, ¿no? Sí, porque además parece que no se puede ganar una elección sin una coalición y después a las coaliciones se le hace muy difícil gobernar. La verdad que sí, la verdad que hoy las coaliciones de gobierno son acuerdos políticos para tratar de llegar al poder. Hoy tenemos funcionarios nacionales, funcionarios provinciales, funcionarios municipales, y se ha dejado de lado lo ideológico. Lo ideológico no se discute más, Marcos. Hoy tenemos funcionarios provinciales que son radicales, peronistas, demócratas, pasa lo mismo en la municipalidad, pasa lo mismo en el gobierno nacional. Son coaliciones, como bien lo decís vos, de gobierno para tratar de llegar al poder. Marcos, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un gusto verlos. Muy amable, gracias. Marcos Farina, bueno, el tema del transporte en vías de solución, nos dijo Marcos con respecto a la llegada de los fondos, siempre dependiendo de la rendición de cuentas que deben hacer las jurisdicciones provinciales. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en Entre Líneas.